Buenas tardes a todos. Un gusto estar con todos ustedes desde este espacio académico de CLAD. Ciertamente es un agrado estar nuevamente en este espacio, pues compartiendo de manera académica, pues con las diferentes versiones que tiene la gestión pública para ofrecer tanto a nivel de investigación como incidencia. Al respecto, el día de hoy, pues vamos a estar compartiendo con todos ustedes una serie de ponencias agrupadas dentro de un panel denominado sobre evaluación de políticas públicas. Al respecto, para iniciar este panel, pues me permitiré compartir al respecto las ponencias correspondientes. Al respecto, como ustedes están visualizando ya en pantalla, se puede observar la titulación de este panel. Como pueden ver, me acompañan también de parte del equipo del área de investigación de política pública y desarrollo mis colegas, tanto la doctora Patricia Llamas, el doctor Denis Eduardo y su servidor Ludwig Llamas. Al respecto, pues la titulación sobre evaluación de políticas públicas pues va a versar en diferentes componentes de naturaleza multidimensional, multifactorial y multiactor. Por lo mismo, para poder hacer una diferenciación didáctica, se ha distribuido a lo largo de 3 grandes temas. Por lo mismo, estos temas también coinciden para hacer también una introducción del equipo que va a estar con ustedes haciendo esta discusión. Haré la presentación correspondiente. En el caso de la formación académica, pues como equipo de investigación tenemos una formación de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias económicas. En el caso particular del doctorado está con énfasis en investigación e informática aplicada, cada uno con sus áreas de investigación. En el caso de Patricia, tiene un área de investigación directamente enlazada con los aspectos de crecimiento económico. En el caso de Eduardo, está directamente enlazado con los aspectos de mercados laborales y su servidor con los aspectos de política pública. De esta cuenta, pues, como se podrán dar cuenta, la evaluación transita a lo largo de diferentes perspectivas. En el caso muy particular de la situación del caso que nos convoca el día de hoy, que es el caso de Centroamérica, pues para aquellos de la audiencia que sean inquietos y que estén considerando que se van a estar realizando diferentes casos de estudio, debido a la brevedad también de las intervenciones, pues haremos más que todo aproximaciones de tipo estratégico. De esta manera vamos a poder tener un panorama amplio y global para poder hacer las observaciones pertinentes. Ello ciertamente no exime de poder abordar como casos ilustrativos cada uno de los elementos que le corresponden como caso de estudio. Al respecto, la agenda para el día de hoy, como ustedes se pueden dar cuenta, es bastante simple. Coincide en un primer espacio con esta presentación teórica que le corresponde al panel, siguiendo las indicaciones de la organización logística de este congreso. En un segundo espacio, pues son propiamente las ponencias que cada uno de nosotros como ponentes va a desarrollar. En un tercero, pues será ya el espacio para ustedes como audiencia para que nos transmitan comentarios, preguntas, observaciones correspondientes, y aún un último espacio, pues tendremos pues ciertas conclusiones que se puedan sintetizar a partir de todo lo que se discuta en este espacio académico. Por lo mismo, para aprovechar el tiempo, la logística que vamos a desarrollar es de 20 minutos para cada una de las presentaciones, las cuales pues estarán versadas en el tema que cada uno les corresponda. Solo hago una acotación respecto del orden para poder tener la conceptualización de una manera didáctica. En un primer espacio, pues Patricia va a estar introduciendo el tema del desarrollo en un aspecto desde la sostenibilidad para tener un campo amplio de las consideraciones. Ello ciertamente va a estar amarrado, como pueden ver, como una nueva denominación respecto a la nueva normalidad a los aspectos de resiliencia. Ciertamente, aunque la crisis epidemiológica COVID-19 como choque sistémico ha afectado y prácticamente se ha aperturado las nuevas consideraciones para poder tomar estas formas reactivas y obviamente de gestión ante toda esta situación sistémica, ciertamente también hay componentes, como vamos a ver a lo largo de estas presentaciones, que son históricas y longevas. Por lo mismo, el componente de desarrollo sostenible es una denominación al comportamiento del crecimiento económico reciente. De ello, pues ciertamente para poder concentrarnos dentro de aspectos eminentemente de corte económico, pues vamos a poder ver en la segunda de las intervenciones, que en este caso es el que Eduardo va a desarrollar, poder ver cómo es el comportamiento de los mercados laborales, siempre en nuestro caso de estudio. Si nos damos cuenta, estas situaciones tampoco son arbitrarias, porque aunque coinciden con los campos de expertaje, también han sido seleccionadas para este panel para que podamos tener con la total pertinencia y poder tener aspectos comprensibles sobre las situaciones de estabilización, no solo de tipo económico, sino sus repercusiones a nivel social.
Y finalmente, en la última de las ponencias, su servidor va a estar trabajando lo que se corresponde con el aspecto de política pública. En el caso regional, pues es una denominación directamente enlazada con el comportamiento del sistema económico a nivel regional, que ciertamente se corresponde con el subsistema de integración económica centroamericano, que es pues ampliamente conocido e identificado a partir de sus consideraciones del Protocolo de Guatemala. Si nos damos cuenta, esa va a ser la ruta metodológica y conceptual para poder abordar esta discusión dentro de este panel del día de hoy. Por lo mismo, pues daría pauta en este ya primer espacio para la intervención de Patricia, para que ella pueda compartir y desarrollar la ponencia que les corresponde. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, qué gusto compartir con ustedes. Entonces yo voy a iniciar con el caso directamente en el enfoque de crecimiento económico. Para iniciar, pues sabemos muy bien que a nivel mundial se ha estado utilizando el concepto de nueva normalidad, ¿verdad? Pero hay que hacer alguna acotación inicial. Este concepto fue utilizado por primera vez después del 2008 por la denominada crisis subprime, y es un término bastante económico. Ahora, derivado de la pandemia COVID-19, pues es una terminología que se ha estado utilizando para todos los ámbitos que se ha estado trabajando. Entonces ya con ello paso inicialmente. Para iniciar, pues miremos cómo ha estado este camino, ¿verdad?, del crecimiento económico, no solo a nivel centroamericano, sino que a nivel mundial y principalmente de las economías avanzadas y emergentes. En esta diapositiva, pues ustedes pueden visualizar el comportamiento que se tuvo desde 2019, 2020, el presente año 2021 y la proyección 2022. Si vemos, pues han tenido bastantes similitudes en su comportamiento. Cabe resaltar que las economías emergentes pues han tenido un mayor crecimiento que inclusive el mundo o las economías avanzadas. Ya aquí en un desglose de las economías avanzadas, pues podemos visualizar países como Estados Unidos, la zona euro y Japón, que son de los más representativos para este tipo de economías, en donde vemos que no importando cuál era la región a nivel mundial, pues en 2020, derivado de la pandemia COVID-19, que en enero, pues la OMS lo decretó como pandemia, pues sí tuvo una repercusión bastante latente en la caída negativa de estos componentes. Entonces, si visualizamos también Estados Unidos, pues a pesar de que tuvo una caída negativa, no llegó a ser más baja que la del promedio de economías avanzadas o la zona euro o Japón. Además, si vemos en 2021, pues la recuperación que se va a obtener pues está en números bastante positivos. Inclusive estos datos pues se miran bastante alentadores, ¿verdad? E inclusive hay economías que están proyectando que van a terminar este 2021 con proyecciones o crecimientos que en al menos los últimos 60 años no se habían visualizado, ¿verdad? Entonces, y en 2022, pues derivado también de todas estas formas de recuperación económica que se han tenido, pues va a tener cierto decrecimiento, aunque no va a llegar a números negativos, pero sí va a decrecer en comparación a 2021. Si vemos, aquí están las economías emergentes representativas, ¿verdad? De igual manera, pues hay economías que están superior al promedio. Entre estas, pues podemos visualizar que así como China, a pesar de que tuvo una caída, pues fue uno de los países a nivel mundial que no llegó a tener números negativos, sí un decrecimiento, pero no a llegar a números negativos como los demás. Y de igual manera, pues hubo otras economías de que tuvieron pues grandes retos e inclusive tuvieron bastantes porcentajes en los cuales cayeron. De igual manera, los números positivos son en 2021, y cabe resaltar que así como en el caso de la India, pues se mira un aspecto bastante relevante e importante en donde se visualiza que va a llegar a un crecimiento de 12.5, algo pues un dato que no se había visualizado, pero cabe resaltar también que la India ha sido el país en que más se ha estado trabajando el componente de vacunas, además que es el país que tiene la mayor producción de medicamentos a nivel mundial. Entonces, si vemos ese número de crecimiento, pues está como representado y respaldado porque es tan grande, porque la demanda de vacunas a nivel mundial ha sido bastante fuerte. Y de igual forma, pues si visualizamos en 2022, van a presentar decrecimientos, aunque de igual manera no van a llegar a números negativos, pero sí van a ser decrecimientos en comparación a estas recuperaciones de 2021.
Aquí ya visualizamos los países de Centroamérica. Si vemos de igual manera, al igual que todos los países del mundo, pues tuvo una caída negativa en 2020. Pero hay un dato bastante importante en el comportamiento como Nicaragua, que Nicaragua ya presentaba una caída negativa en 2018, en 2019 de igual forma, pero en 2020, a pesar de que fue negativo, tuvo un crecimiento de 0.9%. Entonces ahí también visualicemos y veamos, ¿verdad? Que es un caso no muy común de cómo se visualizó, cómo se tuvo este comportamiento en 2020. De igual manera, pues en 2021 van a tener un crecimiento los países de la región centroamericana bastante favorecido, y en 2022 pues que va a tener también este decrecimiento. Dentro de esto cabe resaltar que Guatemala pues fue el país en que menos tuvo esta caída negativa, y Panamá fue el país que más cayó en el aspecto de un 17%. Ahora, en 2021 pues también Panamá es el que proyecta, ¿verdad?, el mayor crecimiento con un 12%, y de igual forma en 2022. Aquí cuando vemos, se presenta lo que es la deuda pública, pues sabemos de que la mayoría de países, para poder tener o afrontar la pandemia COVID-19 el año pasado, pues uno de los mecanismos utilizados principalmente en la región fue a través de la deuda pública con diferentes instituciones internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco de Integración Centroamericano, el BCIE. Entonces, esto pues era de notarse, ¿verdad?, de que iba a haber un incremento bastante fuerte en comparación de cómo venía suscitándose pues, la deuda pública de los diferentes países. Cabe resaltar también que uno de los países pues, que tiene este afrontamiento más crítico es así como El Salvador, que inclusive ya en julio de este año, pues así como calificadoras como Moody's ya pues proyectaban los bonos de soberanos de país que no iban a ser tan fructíferos como se estaban proyectando. Igual el Fondo Monetario ya a mediados de año pues informaba que El Salvador iba a alcanzar más del 100% de deuda pública. Si bien esto es un llamado bastante importante porque al poder sobrepasar este incremento del 100% de deuda pública, pues se sobreentiende que como un país, no solamente El Salvador, sino cualquier tipo de país que pueda tener este comportamiento, pues va a ser complejo el tipo de reactivación económica que pueda tener para poder llegar a un desarrollo de sus comunidades y de las personas para poder incrementar la calidad de vida. Dentro del PIB, pues sabemos de que también está dividida por los sectores económicos, por las actividades económicas. Estas están indicadas a través de la clasificación que tiene la CEPAL, que la CEPAL lo clasifica en 9 actividades económicas, en donde las 3 que más sobresalen en la región centroamericana, pues es el comercio, la intermediación financiera y la administración pública. Cabe resaltar de que en el comercio sabemos de que no pertenece, ¿verdad?, al sector primario terciario, y sabemos de que este sector pues es directamente de servicios, además de que solicita y necesita de competencias laborales, competencias académicas, profesionales y técnicas altas para poder ejercer de una mejor forma cualquier tipo de servicio. Además, cuando estamos hablando de que es el comercio, no hay una transformación o una producción, ya sea de materias primas o de transformación a productos que puedan ser rentables en algún momento, sino que simplemente es la transacción de productos, de bienes, tanto productos como servicios, ¿verdad? El segundo, que es la intermediación financiera, sabemos de que también tuvo bastante relevancia dentro de la reactivación de la pandemia COVID-19, derivado de todos, pues que fue el medio de canalización en donde se pudo trabajar todo este financiamiento pues que se estaba obteniendo a través de préstamos y reacciones que se tenían para poder fortalecer el ecosistema. Y la administración pública, que también sabemos de que es un aspecto bastante relevante porque la administración pública es directamente a el ecosistema del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y específicamente cuando se está hablando dentro de las actividades económicas, se está enfocando a las planillas
de trabajadores que poseen los estados. No, si bien sabemos de que la mayoría de estados centroamericanos no poseen industria, ¿verdad?, que pueda tener esa retribución de la inversión, se tiene un punto bastante crítico e importante, porque si vemos, casi que están en un ámbito de entre el 10 y el 25% en estos últimos 6 años. ¿Qué quiere decir esto también? De que el gobierno, pues los diferentes gobiernos de la región, pues se han estado fortaleciendo de cierta forma para ser más que los que están mediando para poder tener un fortalecimiento, más que todo en una forma de emplear a las personas. Las siguientes 3 actividades, pues es la industria manufacturera, lo agropecuario, el transporte y las comunicaciones. La industria manufacturera y lo agropecuario, pues sabemos de que tiene bastante relevancia, no solo para la producción y transformación de bienes y servicios, sino que también es las actividades que pueden hacer y reactivar la inversión y poder tener ese intercambio para que el ecosistema sea fortalecido. Y el transporte y comunicaciones, que va también muy estrechamente ligado a estos dos tipos de actividades económicas. Y las últimas 3 actividades que se complementan, pues es la construcción, la electricidad, gas y agua, y la minería. Si vemos, pues estas tienen los índices más bajos, casi menor al 6%, en donde sabemos de que es bastante complejo y bastante situaciones, ¿verdad?, que se determinan principalmente desde la actividad económica de la minería, pero también es para poder visualizar cómo está cómo se debe de fortalecer lo que es la electricidad, gas y agua, y en el aspecto de la construcción, que sabemos de que también ha sido una línea de fortalecimiento para la reactivación económica dentro de los países. Ya viéndolo por cada país, pues observamos de que, como se miraba, ¿verdad?, en las gráficas globales, pues también en Guatemala se tiene el comercio, la intermediación financiera y la administración pública como las primeras 3 actividades económicas importantes, que estas llegan a sumar casi el 60% del PIB que se está del país. En Honduras, pues también la administración pública, el comercio y la intermediación financiera, aunque cambien de posición, pues también tienen una relevancia bastante importante, y que si vemos casi llegan también entre un 50 y un 60% de actividad económica. En el caso de El Salvador, pues se tiene de igual forma la intermediación financiera, administración pública, pero aquí sí se tiene la industria manufacturera, y en cuarto lugar, pues el comercio. Si vemos, si estamos englobando estas 4 actividades, casi llegamos a un 75% de las actividades económicas que representan al país. Dentro de Nicaragua, pues se tiene de igual manera administración financiera, agropecuario, industria manufacturera. Si miramos, pues Nicaragua pues sí ha tenido cierta diferenciación, y puede ser un supuesto de que, derivado de que el agropecuario y la industria manufacturera están dentro de las primeras 3 actividades económicas, pueda ser lo que generó que en el 2020 no haya caído tanto en forma negativa, sino que al contrario, haya subido aunque sea un 0.9% en comparación a todos los demás países, que sí fueron números bastante negativos. Costa Rica, de igual manera, la intermediación financiera, administración pública y el comercio, si vemos, se vuelve a repetir el mismo patrón de actividades económicas, ¿verdad? Y en Panamá, pues también tenemos el comercio, intermediación financiera y la construcción. Entonces, si nos damos cuenta, pues casi que todas tienen las mismas actividades económicas iniciales, en donde también tenemos que tener en cuenta para dentro de esta reacción económica y poder potencializar la región. Importante, están los sectores primarios, primario, secundario y terciario. Si vemos, estos han tenido cierto comportamiento en los últimos años, porque cabe resaltar de forma inicial que en 1950 aproximadamente, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues la proyección que se tenía para la recuperación, tanto no solo en Centroamérica, sino que en Latinoamérica y a nivel mundial, era a través de los sectores primario, principalmente, y secundario.
para fortalecer el aspecto de agropecuario y todo lo que fuera de materias primas para poder hacer frente a todo pues ese cambio que se había tenido a nivel mundial. Sin embargo, a través del tiempo, pues este aspecto ha tenido y ha estado cambiando hacia el sector terciario. Si vemos, al menos en los últimos 5 años, pues se ha tenido un elevado porcentaje de este sector terciario como participación dentro de los sectores productivos, en donde se está minimizando la actividad de poder crear y poder fomentar en las materias primas o la transformación de estas para poder fortalecer así el ecosistema económico del país. Y si vemos en el sector terciario, pues también ahí cabe resaltar que se involucran no solo acciones profesionales o acciones que necesiten competencias técnicas fortalecidas, sino que también están todos aquellos trabajadores que conforman los estados de los diferentes países. Y si veíamos anteriormente dentro del desglose de las actividades económicas, pues es un denominador común en la mayoría de países centroamericanos, en donde la administración pública pues juega un papel importante, en donde están entre casi un 20% de conformación este sector. Entonces también por eso puede ser lo que dé pauta a por qué este sector es bastante elevado. Dentro de los sectores, pues tenemos aquí Costa Rica y El Salvador, en donde vemos de igual forma, ¿verdad?, que son los dos países en que más tienen elevado este sector, el sector de los servicios. Panamá y Guatemala, que de igual forma, aunque es bastante elevado este sector, pero es un poco menor a los dos anteriores, pero de igual forma sobrepasan el 50%. Y Honduras y Nicaragua, que también presentan porcentajes mayores del 50% del sector terciario. Si vemos las dinámicas pues, de cómo está la reactivación en la región centroamericana, pues sí tiene bastantes complejidades, bastantes aspectos que hay que considerar, ¿verdad?, para poder tener más eficientemente esta relación. Un dato bastante importante y que no se debe de olvidar, pues es esto, lo de la deuda pública, que si bien es un parámetro de comparación, ¿verdad?, para ver cómo está la productividad de un país, también es bastante de considerar, porque los diferentes entes que hacen las evaluaciones, ¿verdad?, así como Moody's, Fitch o Standard & Poor's, pues sí han estado denominando pues diferentes, por ejemplo en El Salvador, pues los bonos, ¿verdad?, que ha tenido, los bonos soberanos, que ya no son tan considerados buenos, sino que en su mayoría pues están siendo considerados inclusive como bonos basura. Y con las declaraciones del presidente Bukele el sábado, ¿verdad?, con la creación de la nueva ciudad digital, pues también se anunció de que van a tener un nuevo presupuesto que va a poder dar cumplimiento a esa proyección que ellos desean hacer de $1,000 millones, y eso pues va a potencializar más este tipo de deuda. Al menos El Salvador este año sí va a pasar del 100% de deuda pública. También Costa Rica está teniendo un elevado porcentaje de deuda pública. También JP Morgan pues ya estaba también indicando que estos bonos pues ya soberanos pues ya estaban teniendo un mayor porcentaje para no considerarse de buenas formas. Entonces, si vemos, la región tiene bastante potencial de forma en crecimiento económico, pero también tiene bastantes acciones que se pueden llegar a tomar para poder fortalecerse, no solo como país individual, sino que como región en total. Yo les agradezco el tiempo. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, de los que está presente en esta conferencia y exposición que se tiene. Voy a continuar con esta temática, que es bastante relevante, con una perspectiva desde la visión de los mercados laborales.
si bien previamente se ha tenido una visión de la parte económica, creo que aquí se puede complementar enormemente toda esa discusión que se ha tenido hasta el momento. De una primera parte, creo que es bastante saludable poder conocer que las relaciones en la obtención de un empleo, resulta que hay ciertas dinámicas que existen entre las personas que están en búsqueda y obtienen un empleo para poder desempeñar una ocupación laboral, así como de aquellas personas que están dispuestas a poder generar y ofrecer estos puestos de trabajo a las diferentes personas. Dentro de esa dinámica podemos ver de que se encuentra relacionada dentro de un elemento que se denomina categoría ocupacional, que este va a corresponder a la relación o participación que van a tener cada una de estas personas dentro de este formato de empleo. Esto significa que podemos tener principalmente empleados de gobierno, que es donde en este caso desde la administración pública se puede observar, se pueden tener el empleado privado, que es donde técnicamente se puede considerar como que donde existe la mayor cantidad de personas empleadas, pero asimismo a la misma vez existen otras categorías en las cuales según la dinámica de cada país puede aumentar o disminuir, tanto como jornalero, como empleado de casa particular, trabajador por cuenta propia, ya sea agrícola, no agrícola, y la relación de patrón, empleador o socio también agrícola como no agrícola. Y un dato bastante relevante también, que incluso hay relaciones de empleabilidad en el cual se presenta esa relación de trabajador no remunerado, que eso significa que a pesar de que desempeña una ocupación laboral, o sea, no recibe una remuneración. Esto es bastante relevante porque al poderlo observar dentro de la condición demográfica o poblacional que existe en cada uno de los diferentes países, se puede englobar dentro de las categorías de población en edad para trabajar, que está basado en las relaciones o los propios indicadores o las estadísticas para poder capturar la información de las relaciones del trabajo a través del empleo o el ingreso con las diferentes encuestas que hacen los diferentes institutos nacionales de estadística a nivel centroamericano, en el cual se considera a la población de 15 años en adelante. La población económicamente activa, que esta ya es una que se reduce con la anterior, porque la anterior solo está haciendo una indicación de la cantidad de personas sobre las cuales se puede considerar que pueden trabajar. En el caso de la PEA económicamente activa, lo que está indicando son las personas que realmente están desempeñando un puesto de trabajo o se encuentran ocupando o desempeñando un empleo. También se encuentra lo que es la población económicamente inactiva, que son aquellas personas en las cuales, o sea, se encuentran desempleadas o están en búsqueda de poder obtener un puesto de trabajo. Y algo bastante relevante e interesante dentro de esta relación está el denominada PNA, que es la población no económicamente activa, que al no poder tener la edad para poderlas incluir dentro de las mediciones de las diferentes encuestas de ingreso o empleo de los Institutos Nacionales de Estadística, o sea, se encuentran ingresadas dentro de esta categoría, que van a corresponder a las personas hasta 14 años. Entonces, si lo vemos, hay una relación directa. Entonces, dentro de la categoría ocupacional, que es la forma de poder obtener un empleo o poder proveer un empleo, así como la misma dinámica sobre la cual se generan esta dinámica de estadísticas. Asimismo, o sea, lo que previamente les comentaba, o sea, uno podría empezar a considerar, o sea, cuál es la relación, o sea, o qué me motiva, o sea, principalmente dentro de las diferentes formas que puedan existir para poder obtener un empleo o que las personas pueden empezar a considerar para poder obtener un empleo. Y aquí dentro de esta lámina que ustedes pueden ver, aparecen ciertos elementos o servicios de uso básico que todas las familias van a poder tener uso mayormente. Háblese acerca de la luz y no importa de la forma en que se está obteniendo la luz, pero es un costo mensual que se tiene, el agua potable que consumen las diferentes familias, en este caso también el uso del gas para poder cocinar sus alimentos, el cual representa un costo y que incluso en algunos lugares también hay formas de gas para poder calentar los domicilios también, que es otro elemento que se suma dentro de un gasto que se va a poder tener mensualmente
y sumado a eso también como el servicio de extracción de basura o las nuevas formas tecnológicas como el acceso a internet o la telefonía que se han convertido en elementos de servicios básicos que ahora se manejan, y sumado todavía a las diferentes formas como la alimentación, el hogar, o sea, el tener una vivienda o las formas de relaciones sociales dentro de las cuales todo lo anterior a ese formato de empleabilidad se relaciona de manera básica y esencial dentro de esta dinámica que se menciona. Pero dentro de esta situación también, al poder considerar y poder integrar todos estos elementos a través de un análisis multidimensional, podemos empezar a observar determinadas situaciones o consideraciones de análisis para poder determinar cómo está formada o cómo se presenta esta condición. Principalmente en el lado izquierdo aparece un indicador monetario sobre la pobreza, que en este caso se presenta principalmente bajo 13 categorías: extremadamente pobre, moderadamente pobre y casi pobre, donde muestra lo que es un rango de monetario económico que necesita la persona para poder subsistir de manera diaria. Estos valores que se muestran ahí, o sea, son proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo para poder englobar esta dinámica. Y se menciona que en el caso del último, que es casi pobre, que llega hasta un valor de 5.50 dólares diarios que necesitaría una persona, entonces se podría considerar que cualquier persona que no esté considerada dentro de estas categorías va a empezar de 5.51 en adelante, y es por eso que aparece esa cuarta categoría como no pobre dentro de esta dinámica. Pero también cabe mencionar de que en este caso los indicadores de acceso a bienes y servicios que se distribuyen bajo dos grandes categorías, como lo que es la canasta básica y la canasta ampliada, en el caso de la primera, que solo va a identificar alimentos nada más esenciales para poder consumir en promedio las familias a nivel centroamericano, en el cual se estima en un promedio de 5 integrantes. Eso para hacer como una referencia general y no estar indicando que es de, por ejemplo, de 4.7 personas o de 5.2, sino que este lo engloba. Pero es bastante relevante que en este caso, cuando vemos este elemento de canasta básica sobre el salario mínimo teórico en promedio que pueda existir con un valor estimado, que es una estimación de un valor de 385 dólares mensuales, o sea, está relacionando a que si las familias a nivel centroamericano, o sea, llegan únicamente a cubrir este salario mínimo, están teniendo acceso únicamente a la canasta básica y por lo tanto están englobados dentro de este indicador de moderadamente pobre. Pero ahora si lo visualizamos a través de la canasta ampliada, que incluye la diversidad de servicios que fueron mencionados previamente, como lo que es el acceso a la luz, el agua, al internet, a la telefonía, a servicios varios, a una vivienda, resulta que estos valores son más altos. Si lo podemos observar en un valor teórico también, implicaría de que este formato de ingreso que deben que tener las familias para estar dentro de una canasta ampliada están identificados dentro de la categoría de casi pobres. Eso quiere decir que entonces la mayoría de la población, o sea, se encuentra dentro de estas tres grandes categorías para poder identificar a las personas. Ahora bien, si visualizamos esta dinámica dentro del consumo que necesitan de manera mensual, o sea, pueden ver en la segunda línea de cada una de estas la cantidad que puede llegar, que se llega a requerir para poder considerar estos elementos. Esto significa entonces de que en caso de tener una canasta básica van a ser solo alimentos que consumen, más únicamente deja por un lado el acceso a educación, que es uno de los elementos que se incluyen dentro de la canasta ampliada y que es fundamental dentro de las formas de obtención de empleo que se relacionan hacia los perfiles de puestos que solicitan las diferentes instituciones que desean contratar personas y que se relacionan hacia un perfil académico que deben alcanzar para poder tener acceso a estas diferentes opciones laborales. Asimismo, podemos ver acá entonces la tasa de pobreza laboral, que si bien hay valores que están bastante altos bajo estas consideraciones, no hay que confundirlo con la tasa de pobreza general que se presentan dentro de los diferentes países, debido a que en el caso centroamericano se presentan tasas bastante altas también
en el caso de pobreza general, que por promedio alcanzan alrededor del 60, 70, incluso el 80% de las diferentes formas de consideraciones de pobreza. Y en el caso de esta lámina, lo que muestra es de que a pesar de que las personas puedan contar con un trabajo, que estén desempeñando una ocupación laboral, o sea, también hay retos que te llegan a superarse basados en la indicación anterior para poder tener acceso a esa canasta básica o esa canasta básica ampliada que puedan tener las diferentes familias. Esto nos lleva a tener unas consideraciones entre las cuales están relacionadas hacia lo que es la inversión tanto nacional como extranjera, en donde muchas veces están relacionadas dentro de esos emprendimientos, cuando es de manera nacional, esos emprendimientos que las personas puedan generar para poder desarrollar el contexto o mercado laboral dentro de cada uno de los diferentes países. Pero a la misma vez se presentan diferentes retos para estas acciones, como lo es el nivel educativo, principalmente dentro de la cual las acciones que se van a llevar o se relacionan van a ser hacia actividades bastante básicas o simples que únicamente se van a transformar en una forma de autoempleo principalmente, que es la relación de la segunda categoría. O sea, muy difícilmente van a poder llegar a tener una presencia como un crecimiento y un desarrollo como el que se considera dentro del concepto de emprendimiento o innovación a nivel nacional. Eso deja entonces bastantes retos a las diferentes instancias de ministerios de economía o de emprendimiento, de innovación, que de cada uno de los diferentes países para poder encontrar mecanismos que puedan tener un mayor beneficio y un mayor desarrollo de estas acciones, dentro de las cuales se representa hacia el tercer elemento, que es el acceso al crédito, que debido a las consideraciones previas mencionadas también sobre los aspectos de pobreza, muchas veces el acceso hacia un emprendimiento requiere cierta inversión inicial, y si se encuentra dentro de las instancias anteriores, es muy difícil poder llegar a tener un acceso bastante grande o bastante numeroso de cantidad monetaria para poder desarrollar su emprendimiento, y es donde empiezan los diferentes retos para poder superar estas diferentes acciones, porque el sistema bancario llega a considerar este tipo de acciones como créditos de riesgo, y ahí es donde empieza esta situación en la cual el desarrollo de emprendimientos mayormente, o sea, es cancelado posterior a una capacitación o a un desarrollo inicial que se pueda tener con estas diferentes personas que acceden a estas diferentes situaciones. Esto adicionalmente se puede observar a través de que la empleabilidad está relacionada también con el nivel educativo, que en este caso en la actualidad a nivel mundial se hablan sobre diferentes temas. Entre ellos se encuentra lo que es la industria 4.0, se habla sobre competencias 4.0, 5.0, se habla acerca de emprendimientos verdes, emprendimientos naranjas, inteligencia artificial, Internet de los objetos, entre los cuales muchas de estas acciones, o sea, son bastante favorables, pero requieren de que las competencias académicas puedan alcanzar mayores niveles de apropiación de las mismas, que son reflejados a través de alcanzar mayores niveles educativos. Eso quiere decir que toda esta categoría que se ve acerca de la industria 4.0 dentro de esta lámina, o sea, tiene retos a ser superados para poder tener una formación o entrenamiento de las poblaciones centroamericanas que puedan acceder entonces con esas competencias requeridas y necesarias para poder desempeñar esta diversidad de empleos que se tienen, pero que a su misma vez presentan retos de participación y de resiliencia de la personal e individual de las personas para poder identificar o poder considerar de que estas acciones no son de corto plazo, sino que son de mediano a largo plazo, según el máximo nivel educativo alcanzado por la propia persona. A su misma vez, esto también se refleja dentro de las estadísticas que es de PISA, que son elaboradas por OCDE, en la cual presentan esas habilidades que se requieren dentro de este nuevo siglo en el cual nos encontramos, que muchas de ellas están relacionadas con ese pensamiento crítico o pensamiento matemático, pensamiento computacional principalmente, para poder desarrollar todo este ecosistema
tecnológico que pueda permitir la apertura de nuevos puestos de trabajo o nuevas formas de poder tener esa relación de producción y consumo de las propias personas. Asimismo, aquí podemos ver esa dinámica dentro del nivel educativo en el cual desde el aspecto de UNESCO, o sea, en el caso se muestra de que hay que tener una identificación en el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, que está relacionado directamente con los pilares de la propia educación, que conlleva entonces a poder fortalecer el sistema educativo en el cual el propio ciudadano pueda apropiarse del conocimiento o de ese modelo educativo que tiene cada uno de los países para poder encontrar ese mecanismo de desarrollo y progreso de las diferentes sociedades. Asimismo, también UNESCO, también junto con la Universidad Nacional de Colombia, expresaban también acerca de, en el caso de competencia, que esa suficiencia, capacidad, habilidad, conocimiento y entrenamiento que se debe tener para poder alcanzar esta competencia y que se relaciona hacia los componentes cognitivos, que principalmente es el conocimiento, funcionales, personales y éticos que debe tener la propia persona para poder llegar a acceder a la diversidad de puestos de trabajo. Esto está bastante relacionado porque cuando lo visualizamos ahora la competencia desde el aspecto de empleabilidad o del aspecto laboral, podemos observar que OIT y lo identifica que es llevar a cabo las tareas y cometidos, pero estas tareas y cometidos van a estar relacionados con el máximo nivel educativo alcanzado, que van a ser las diferentes oportunidades o el acceso a poder desempeñar una ocupación. Esta ocupación se encuentra relacionada dentro de dos grandes categorías, que es como una forma muy cotidiana o que se ha vuelto de poder visualizar un empleo formal o un empleo informal, que bajo este aspecto, el segundo, que es el informal, es el que predomina a nivel centroamericano como las formas de poder emplearse dentro de un mercado laboral, el cual es algo bastante desventajoso, porque principalmente, o sea, no se cuenta con un contrato de trabajo, no presenta un acceso hacia un seguro social, que esto implica una saturación de los sistemas de salud públicos de cada uno de los diferentes países de manera principal, y dentro de lo anterior que también retrae o no considera esa continuidad a poder alcanzar mayores niveles, alcanzar mayores niveles educativos, y que también retroalimenta los mismos ciclos de pobreza que se puedan estar existiendo en cada uno de los países, que es muy diferente al que mencioné de la tasa de pobreza laboral a la tasa de pobreza general, que son valores mucho más altos también. En el caso de la gráfica que ustedes observan ahí, es únicamente la cantidad de años escolarizados que alcanzan las personas según esos rangos de edad, que si bien, o sea, el máximo nivel educativo en años que pueden llegar a alcanzar está relacionado en promedio entre las edades de 20 y 24 años, que se llega a identificar en un máximo de una finalización del nivel escolarizado que puedan tener, y lo cual deja esa brecha poder continuar hacia sistemas universitarios que pueda permitir ese acceso o esa diversificación hacia la construcción de nuevos mercados laborales tecnológicos como el que está buscando la industria 4.0 en este caso, y los diferentes elementos que he mencionado previamente. Asimismo, en el caso del desempleo, pues podemos observar de que hay diferentes dinámicas en las cuales se presentan, en las cuales los países que tienen una mayor tasa de desempleo están relacionadas principalmente con Costa Rica y con Belice, que son los que presentan las mayores tasas de desempleo, y en el caso de Guatemala es el que presenta la menor tasa de desempleo, pero a su misma vez hay que considerar los elementos que se mencionaron en la ponencia anterior en la relación hacia el endeudamiento, la relación hacia las tasas de pobreza también que se pueden identificar, que por eso se menciona que esto es un análisis multidimensional, o sea, no está enfatizado únicamente en una determinada variable que nos conduzca hacia la identificación de cuál es la causa o cuál es el efecto que está sucediendo, porque bajo esta dinámica podemos considerar que tanto causas como efectos están estrechamente vinculadas, interrelacionadas y se intercambian, donde en un momento la posición es causa, en el otro es efecto, pero en otro momento es efecto y resulta que es causa. O sea, es bastante multidimensional esta misma situación que se presenta. Asimismo, se presenta también en el caso de la organización del mercado laboral, que es parte de estos elementos de la informalidad, de la formalidad y la forma
acceso que tienen a las diferentes categorías de empleabilidad, en el cual están estrechamente relacionadas a dos grandes instrumentos o herramientas internacionales, como es CINE de UNESCO y CIU de OIT, en el cual el primero es la identificación de las diferentes elementos o categorías del nivel educativo que alcanzan las personas, el cual se relaciona con el nivel de competencia laboral que se presenta, en el cual se diferencian dos grandes grupos, el nivel escolarizado y el nivel universitario, en el cual se identifican relaciones básicas, simples, rudimentarias para el primero, en contraposición con el nivel universitario, que puede llegar a presentar elementos más complejos o de mayor diversidad que se pueda generar, pero con una baja participación también bajo estas mismas dinámicas que se puedan tener, para finalmente poder llegar a indicar de que los diferentes retos que se llegan a presentar dentro de la dinámica laboral y para poder alcanzar las diferentes metas con los indicadores que se tienen dentro del ODS 4 y el ODS 8, pues se muestran en este momento, donde tal vez los elementos más relevantes que se pueden mencionar es de que en el caso del ODS 4, de que debe existir una flexibilidad y una perfectibilidad de los procesos didácticos para poder hacer una transformación de los sistemas educativos, tanto escolarizados como universitarios, para que las personas se puedan apropiar de manera eficiente y puedan tener competencias técnicas, científicas y tecnológicas acordes al nivel educativo que han alcanzado, y que puedan tener una prospección dentro del desarrollo del mercado laboral y poder diversificar todo este sistema. Y asimismo, en el caso del ODS 8, se puede ver de que incluso uno de los mayores retos dentro de esta es la transformación de las formas de producción y consumo que tienen las propias personas, en el cual la propia OIT en julio del año 2020, o sea, estimaba que un 18% de los puestos de trabajo se podía transformar a un formato de teletrabajo o un formato de trabajo a distancia. Pero estas son formas dentro de las cuales, dentro de las dinámicas de acceso a la empleabilidad, o sea, son retos a poder superar y poder encontrar mecanismos de políticas públicas que puedan fortalecer toda esta dinámica para poder tener un desarrollo sostenible y productivo de las diferentes sociedades y poblaciones centroamericanas en este caso. Y pues prácticamente me estaría quedando hasta en este punto con la parte de la ponencia, y pues agradezco su atención. Muchas gracias. Al respecto, pues continuando con las ponencias, me despojo en este momento del carácter de moderador y paso con el papel, el rol de panelista. Como nos hemos dado cuenta, hago acopio de los dos previos trabajos de ponencia que se han realizado, en los cuales ciertamente han manifestado con total propiedad las dificultades multidimensionales, multisistémicas y de evidente valor multiactor. Al respecto, pues la importancia en este momento desde las particularidades de la política pública, pues no es más que prácticamente un eufemismo a la complejidad que tiene la integración de los sistemas regionales. Si nos damos cuenta, para poder llevar un hilo didáctico ya en este último espacio de ponencia, podemos ver de que de manera pues muy intuitiva podríamos decir de que hay situaciones de carácter inmediato, mediato y de largo plazo. De ello pues podemos ver con un vistazo pues muy rápido que los aspectos inmediatos pues transitan en esta cuestión de nueva normalidad. Como hemos visto tanto con la primera como segunda de las ponencias, son situaciones que no se pueden apropiar estrictamente con las categorías que se han derivado de este choque sistémico de la crisis epidemiológica COVID-19, sino que provienen ya de larga data como un derivado histórico de ciertos comportamientos estructurales a nivel económico y que tienen una trascendencia, evidentemente, a muchas variables. En particular, tal vez el impacto más visible es en las condiciones de la calidad y, evidentemente, de la precariedad de las condiciones de vida. Por lo mismo, esta disrupción que se hace sobre las valoraciones de inmediato, mediato y largo plazo nos obliga a considerar entonces acerca del contexto muy particular. Pero en este caso, pues de estas circunstancias es donde viene acerca de la introducción que yo realizaba, acerca de que sobre una mente inquieta podría preguntarse acerca de que el verdadero tratamiento riguroso para poder abordar estas situaciones del desarrollo, evidentemente de una prospección posible, tendría que abordarse de cada uno de los parámetros
y que no es posible algún tipo de análisis comparativo. Pero si nos hemos dado cuenta, la propia continuidad histórica que se tiene como bloque regional, a pesar de las diferencias, nos ubica a que hay una motivación de tronco común que es todo lo contrario. De ello, pues, tal vez los ejercicios de armonización de los ODS país a través de las autoevaluaciones nacionales que han sido motivadas por el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, pues obligan a considerar cómo está la armonización del Sistema Nacional de Planificación y evidentemente con la agenda ODS, cómo se encuentran respecto de la agenda propiamente dicha y operacionalizada de acciones para el desarrollo. De esta cuenta, para poder hablar ya de manera estricta, podríamos hablar ya en una cuestión institucional que las formas y mecanismos dentro del sistema de integración, pues no es más que una denominación, aquellas modificaciones a la Carta Centroamericana de Naciones, que las cuales de larga data, pues ahora se han visto actualizadas en estas cartas, tanto el protocolo de Tegucigalpa respecto de los aspectos institucionales como sistema de integración, y en el caso del protocolo carta de Guatemala respecto de las consideraciones de su sistema de integración económica. Si nos damos cuenta, estas particularidades que incluyen desde un basamento de una región libre, democrática, orientada hacia el desarrollo, pues son prácticamente el fundamento filosófico, pero que incluso este fundamento filosófico, que podríamos rastrear incluso hasta aquellas asambleas de 1823, cuando dieron origen a las repúblicas de la región, evidentemente han requerido de un relanzamiento. Este relanzamiento para no estar ahondando en situaciones que incluso nos pueden llevar a tránsitos geopolíticos, pero sí es meritorio poder hacer acopio, podemos ver cómo aspectos desde la seguridad democrática hasta la integración social democrática y de aspectos de largo plazo, sobre todo de la visión estratégica, están altamente enlazados. Como podemos ver en este relanzamiento del 2010, no es más que una consideración del propio sistema de integración ya existente de los protocolos de los años 90, 91 y 93. Si nos damos cuenta esto de manera contextual, pues tenemos que considerar el contexto regional particular. Al respecto, como pueden ver en este momento una fotografía de la reunión trilateral que se tuvo de los países del hemisferio norte de este continente, pues aparecen reunidos tanto los representantes de las administraciones de Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos y Canadá. Como se pueden dar cuenta, aunque alguien podrá preguntarse qué relación tiene estrictamente con nuestro ámbito de estudio, en este caso, podríamos considerar de que esta situación sí tiene una alta influencia, no solo por la vinculación como principales socios estratégicos de la región, sino que las externalidades que se van a generar. De esta cuenta, pues, como vamos a ver, si nos da tiempo al final, de parte de los instrumentos regionales, en este caso el de la CELAC, que también ha tenido una reunión reciente en el mes de septiembre, pues ya se había propuesto desde los Estados Unidos mexicanos una relación de posible tratado multilateral con Estados Unidos de naturaleza económica. De esto, de alguna manera, pues ya se concretizó en esta reunión trilateral en la cual pues están ampliando estas expectativas y con mayor especificidad ya han hablado acerca del apoyo que se puede tener desde ese programa de Sembrando Vida, pero en una versión centroamericana para poder sembrar oportunidades para el caso concreto de Honduras. Si nos damos cuenta, estas relaciones son altamente importantes porque ciertamente convergen como una de las modificaciones y modulaciones que se va a tener a nivel regional. Obviamente, también un ejemplo que no se puede obviar es la consideración de la cumbre democrática que también está convocando Estados Unidos para el próximo mes de diciembre. Pero si nos damos cuenta, es llamativo cómo de alguna manera el fortalecimiento institucional, en este caso, pues ha dejado fuera a diversos países centroamericanos, ya sea por los procesos de judicialización o los procesos de requerimiento de una mayor transparencia en las diferentes acciones institucionales que se han estado vertiendo, sobre todo en las últimas administraciones y últimos años recientes. De esta manera, entonces, con ese contexto podemos considerar, pues a modo de un vistazo general, lo que está sucediendo desde los propios planes de desarrollo de cada uno de los países para tener algún tipo de impronta sobre la cual poder verter algún tipo de consideración global. Si nos damos cuenta, en este caso, lo que estamos observando es de parte del Plan Nacional de Guatemala, COTUM 2032, pueden observar cómo dentro de las actividades de resiliencia, reactivación, pues atraviesa de una manera pues muy importante las actividades económicas productivas. En el caso de El Salvador, pues haciendo una aclaración que todavía se encuentra en desarrollo este tipo de plan con una nota aclaratoria de parte de Cancillería que para el día de hoy todavía se cotejó, que todavía persiste el mismo documento en el cual pues indica dicho proceso de elaboración. Pero lo que ustedes visualizan es el de la administración anterior, en el caso del profesor Serén, cuando tenía al mando la administración del Ejecutivo y en la cual pues se puede evidenciar siempre ese aspecto de resiliencia vinculado en particular con las cuestiones de cambio climático.
Esto ya cambiando al caso de Honduras, como uno de los países con mayores conflictividades a nivel de empleo, podemos ver cómo está siempre dentro de su plan de nación como uno de los ejes estratégicos importantes. En el caso de Nicaragua, vemos que aunque la denominación como empleo estrictamente no aparece, pero sí aparecen las vinculaciones como aspectos productivos y evidentemente con el desarrollo social. Eso, trasladándonos ahora al aspecto de Costa Rica, podemos ver claramente cómo en un único objetivo dentro de su plan bicentenario aparece estrictamente ya con total dirección los aspectos del crecimiento económico. De igual manera, en el caso de Panamá, en el plan estratégico actual, pues se puede ver cómo esa transformación económica está cifrada dentro de la nomenclatura de rompimiento contra la pobreza. Esto, cuando nos trasladamos ya en el caso de República Dominicana, podemos ver cómo está institucionalizado desde un instrumento legislativo, y en el cual, pues ya con larga data, desde el 2012, pues aparece sobre todo con el afincamiento con los elementos democráticos del derecho. Y finalmente, en el caso del gobierno de Belice, en este informe final de los aspectos estratégicos, pues aparece pues muy destacado las relaciones de largo plazo de la utilización de recursos por el aspecto territorial. Si nos damos cuenta, estos aspectos de alguna manera nos dan ya una relación y vinculación mucho más específica dentro del contexto muy particular, para poder indagar entonces dentro del contexto regional algunas consideraciones. Si nos podemos dar cuenta, las consideraciones internacionales de agenda, pues evidentemente van a ser atravesadas a través del contexto de desarrollo internacional, de los cuales pues tenemos que también hacer acopio de algunas variables para poder considerar dicho comportamiento. Si nos damos cuenta, en esta primera diapositiva podemos ver a través de esta imagen como una denominación de un mapeo demográfico, como Latinoamérica va a tener cierto receso, cierto decrecimiento dentro del comportamiento demográfico, pero muy en particular en el caso centroamericano, aunque un poco difícil y visible en este mapa, pero podemos ver una diferenciación muy notable sobre las tasas de crecimiento poblacional. En este caso, pues tal vez destaca la parte más relevante sobre los aspectos tanto de Guatemala como Panamá sobre su prospección de mayor crecimiento respecto de otros países de esta misma región. Esto de alguna manera impactará sobre todo como bono demográfico respecto de las acciones de largo plazo. Esto de alguna manera ciertamente debiera que tomarse con mucha prospección y aspectos positivos, pero en denominaciones cuantitativas de la UNESCO podemos ver cómo claramente se hace un recuento que a lo largo de las regiones del mundo, el caso de Latinoamérica es la región que más recursos monetarios financieros destina a los procesos de educación, pero que lamentablemente es el que menor progreso o resultados entre insumo-producto obtiene finalmente. Porque en comparación, como podemos ver en valores del BID, podemos ver cómo se cuantifican los niveles de productividad y en los cuales pues prácticamente América Latina aparece en el sótano de dichas cuantificaciones. Ellos ciertamente ahora con valores cepalinos podemos ver cómo claramente la contribución de la productividad y el empleo se encuentra altamente diferenciado. Y a la hora de hacer una comparación, una cuestión analítica con las otras regiones, podemos ver cómo esa diferenciación de la baja productividad también está altamente relacionada con las altas contribuciones, en este caso, de las formas de las actividades económicas que prevalecen en la región. Como se vio en la ponencia previa, podemos ver claramente cómo la composición de actividades económicas, en este caso la composición de las planillas del Estado, es parte de esas contribuciones del empleo, y que ciertamente por el carecer de industrias nacionales de una manera extensa, las cuales pues han sido casi erradicadas a lo largo de décadas recientes, han colocado a la región en situaciones altamente vulnerables. En contraposición, podemos ver cómo los casos en la forma particular de Asia-Pacífico, cómo es totalmente contraria esta situación, y también es parte incluso de todas esas situaciones geopolíticas que se están dando en el momento actual. Al respecto, estas situaciones también tienen ciertas acotaciones, porque si ciertamente parte incluso de los grandes debates que se tuvieron con la administración Trump respecto de la región de Asia, muy en particular con China, respecto del intercambio comercial, podemos ver cómo ese intercambio comercial ciertamente está diversificado en su base respecto a la propiedad intelectual con grandes diferencias. En ello podemos ver claramente cómo la Comunidad Europea tiene una alta composición de propiedad intelectual, pero que contrasta finalmente a través del intercambio con una diferencia muy notable y drástica respecto de países como China.
De esto, pues de alguna manera, si ya lo podemos observar en función del comportamiento en esta serie de datos larga respecto de la propiedad intelectual, podemos ver cómo está el comportamiento ascendente de esta región en contraposición de países previamente hegemónicos en cuestiones de ciencia y tecnología que están teniendo valores de ralentamiento en cuestión del comportamiento. Si nos damos cuenta, esto no parece ocioso porque cuando lo comparamos con los términos de intercambio, podemos ver cómo claramente está el aspecto deficitario en los diferentes componentes, ya sea de aspectos primarios, secundarios y terciarios, como previamente se hacían acopio en las ponencias previas. Si nos damos cuenta, esto también es parte de los aspectos de geopolítica que incluso nos llevan a considerar los grandes debates y situaciones complicadas en las cuales están atravesando, ya sea por las mismas situaciones de los microprocesadores, chips, como una denominación a los elementos e insumos de base para la diferente composición de herramientas e industrias 4.0, que también se hacía acopio previamente, hasta la misma situación de la crisis de contenedores a nivel internacional. Si nos damos cuenta, esto también es una situación que no está aislada, porque estamos viendo cómo en esta serie larga de datos desde 1970 vemos que el intercambio comercial a través de la composición del Producto Agregado PIB mundial está en un claro descenso. Esto de alguna manera, cuando lo comparamos con la inversión mundial que está en un claro descendimiento, pues evidentemente es una orientación para considerar la propensión hacia la alta diversificación que está teniendo este estado de hiperproductividad en diferentes regiones del mundo. Pero ciertamente en estas situaciones de alta hiperproductividad y obviamente las consideraciones de la alta diversificación de productos también vienen acompañados por los diferentes efectos de alta inflación que ya se están viviendo. Un ejemplo claramente como es a través de medios de prensa, están viendo el grave deterioro, para poder colocar un ejemplo extrarregional del intercambio de divisas, en el caso muy particular del país de Argentina. En el caso particular de Centroamérica, pues es un claro ejemplo el comportamiento que se tiene a través de remesas, sin los cuales estos choques exógenos ciertamente tendrían comportamientos altamente diferentes. Si lo miramos, en el caso muy particular de Centroamérica, no está exento del comportamiento internacional y solo ratifica las anteriores consideraciones. Ya para entrar en situación del Producto Interno de Centroamérica, no desarrollaré estas gráficas, solo las pasaré porque ya fueron desarrolladas previamente en la ponencia anterior, pero podemos ver en estas series largas de tiempo de los últimos 40 años de cómo en cada uno de los países hay una alta correlación del promedio del mundo y el correspondiente de cada uno de los países. En el caso de El Salvador, pues hay una diferencia entre un desnivel, un valor hacia la baja. Guatemala está mucho más centrado con el valor promedio. En el caso de Honduras hay diferentes valores de diferenciación estacional, como diferentes periodos en los que se manifiestan alteraciones, sobre todo a la baja. En el caso de Nicaragua hay un abrupto descendimiento, sobre todo por los grandes conflictos inflacionarios que se tuvieron durante los años 90, así como Costa Rica, nuevamente, al igual que el caso de Guatemala, tiene un mayor comportamiento cercano al promedio regional. En el caso de Panamá hay un comportamiento pues bastante dicotómico, porque podemos ver un descendimiento muy abrupto, pero también valores bastante altos, también en parte por el comportamiento de la ampliación del Canal de Panamá. Finalmente, tanto República Dominicana tiene valores de diferenciación estacional que también se han observado previamente con lo de Honduras, y en el caso de Belice pues hay un comportamiento bastante del alza dirigido en el momento actual hacia la baja. Si nos damos cuenta, pues esto de alguna manera está altamente correlacionado con las posibilidades de desarrollo y las pautas que se tienen a partir del momento actual. Como hemos visto, si bien hemos visto hasta la propia intitulación de este panel y ponencias ha sido sobre cómo hacer algunas consideraciones en el nuevo escenario de nueva normalidad, prácticamente no es más que una denominación de tomar todo lo que se ha expuesto previamente con una alta complejidad multidimensional, multifactorial y multiactor para saber hacia dónde hay posibilidades de dirección. Al respecto, pues vamos a utilizar a los propios actores que actualmente están haciendo estas consideraciones, de las cuales serán ya prácticamente esta última recta final de esta intervención. Si nos podemos dar cuenta, dentro del mapa de contribuciones de producción de dióxido de carbono, podemos ver que claramente la región centroamericana es una de las que menos es contaminantes y lamentablemente es una de las que mayores efectos del cambio a nivel negativo está teniendo. Eso de alguna manera es parte incluso de las consideraciones para considerar nuevos elementos, ya sea bioeconómicos, de encadenamientos productivos o circularidad económica, en los cuales pues todavía la región no cuenta con una total formalidad de estrategias regionales, a pesar de que en la propia región ya hayan intentos de política, sobre todo en particular de aspectos bioeconómicos, como en el caso de Costa Rica. Pero si vemos
dentro de esta nueva normalidad sobre realidad híbrida, cómo es de contrastante y curioso que incluso la región es una de las mayores que tienen mayor interconectividad tecnológica, lo cual de alguna manera contrasta con los bajos niveles educativos a nivel regional. Si nos damos cuenta, prácticamente este contexto regional, ya para ir aterrizando sobre esta visión ya final de instrumentos, podemos ver como lo que yo les refería previamente sobre la declaración de la CELAC. En ello, pues ciertamente destacan los aspectos de la soberanía epidemiológica para poder desarrollar vacunas y que son prácticamente un clúster considerado en el momento actual, pero ciertamente es transitorio. De ello, pues, dentro de la propia consideración de la declaración final de la CELAC, se considera que la educación será un elemento estratégico, a lo mismo, y el sistema multilateral de comercio. De ello, pues, es parte entonces de la fundamentación que nos lleva al valor inicial de la reunión trilateral de países del hemisferio norte. De alguna manera, pues, hay una nota, pues, bastante importante a nivel de ciencia, tecnología e innovación, como lo es la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, aunque los retos en aspectos de geodatos son importantes y que todavía pues no están totalmente formalizados, a pesar de que a nivel internacional muchos de los actores de la región pues son partícipes de importantes redes, clústeres de información de este tipo, pero ciertamente la soberanía del espacio es un reto importante para Centroamérica. De ello, como podemos ver, entonces, la innovación derivado de la declaración final de CELAC es uno de los aspectos primordiales como la forma del fomento de este tipo de reactivación hacia, de cara hacia esta nueva normalidad. Pero así como ello, también las consideraciones de los fondos que se pueden obtener de parte de la cooperación multilateral. Muy en particular, como se vio también previamente, el caso de El Salvador, pues es un caso muy particular, al igual que Costa Rica, por las consideraciones que pueda tener calificadores de riesgo y entidades multilaterales como el Fondo Monetario, que han vertido ciertas opiniones públicas, de conocimiento público acerca de la situación. Pero lo que nos importa para ir finalizando es de cómo todo esto se enlaza con la visión de países de desarrollo bajo el paraguas de la COP26, en la cual pues se han colocado bajo negociación y bajo incentivo colocar 100 billones de dólares por año hacia el horizonte del 2025 y muy en particular bajo las consideraciones del Acuerdo de París, que no es más que una forma recargada de la versión previa que se tenía desde el acuerdo sobre cambio climático para poder incluir las consideraciones acerca de pobreza y desarrollo sostenible. En ello, pues ciertamente tiene una categoría muy particular el empleo, que nuevamente es uno de los aspectos primordiales que se desarrolló con pertinencia previamente. Si nos damos cuenta, muy en particular con la relación trilateral previamente indicada, nuestro vecino del norte pues está afianzando un compromiso de trasladar hacia países en desarrollo, que incluyen obviamente países como los de Centroamérica, en los cuales hay una promesa de 11.4 billones en idioma inglés, 11.400 millones en idioma español, de fondos para poder apoyar dicho desarrollo. Si nos damos cuenta, todo esto está encauzado dentro de la orientación de objetivos del desarrollo, como las formas de financiación para el desarrollo, pero ciertamente para ir ya finalizando, y sobre todo en materia de gestión pública, ciertamente uno de los elementos más complejos que quedan para poder finalizar y afiancar todas esas situaciones ya de manera concreta es su operacionalización dentro de los planes de desarrollo. Como hemos visto previamente en un vistazo a vuelo de pájaro en cada uno de los desarrollos de los planes de país, pues hemos visto que cada uno de ellos pues tiene particularidades, pero que ciertamente mucho de ello está enfocado dentro de los objetivos número 8, aunque prioritariamente, y eso es una disponibilidad pública que se puede observar dentro de los espacios del foro de alto nivel político de Naciones Unidas, en los cuales pues no han sido priorizados eminentemente. Prácticamente la priorización está sobre los primeros 3 objetivos para poder afrontar como medidas de estabilización social de corto, mediano y largo plazo. Ciertamente ya con eso estamos ya dando y finalizando este set de 3 ponencias para poder concluir prácticamente el conjunto de elementos que se han preparado para este panel. Como siguiente punto, y ahí nuevamente retomo el rol de moderador, pues daría apertura en primer lugar para dejar de compartir este espacio y observar desde la cabina de control acerca de los comentarios o preguntas que se hayan observado y permitido de parte de este chat para poder observar sus diferentes impresiones. En una de las primeras comentarios que se pueden observar, pues acá preguntan acerca de las diapositivas e instrumentos, pues ahí claramente
hay que hacer la anotación que todo esta documentación pues ya ha sido trasladada hacia el comité académico y de organización de este congreso, el cual pues va a dejar a disponibilidad de todos los participantes pues la correspondiente descarga. Para los que previamente pues ya hemos participado o han participado dentro de este espacio de clase, pues recordarán muy bien que tradicionalmente se da una memoria USB con todas las ponencias y materiales del Congreso. Entonces, para este caso, estarán habilitando aún toda esta información dentro de los espacios correspondientes de la plataforma. Entonces, sería solo de poder indagar en dichos recursos informáticos para poder acceder a dicha información. Mientras nos trasladan los comentarios y orientaciones respectivas que han tenido desde sus impresiones, podemos también dinamizar la misma actividad y pasaría a preguntarle a cada uno de nuestros ponentes del día de hoy que nos pudieran hacer una síntesis de lo que han abordado en un espacio de unos 2 o 3 minutos. La dinámica al respecto pues sería pues bastante simple. La indicación ciertamente no es solo hacer la indicación de una breve síntesis de lo que han presentado, sino que agradecería que también nos pudieran compartir cómo es la visión para los escenarios próximos que se están teniendo a partir de toda esta complejidad. Porque si bien hemos visto, es bastante información la que se ha vertido el día de hoy a través de este panel, ciertamente será también importante escuchar de la visión de cada uno de los ponentes que han preparado pues estos materiales específicamente para este congreso, pues ver algún tipo de comentario desde sus áreas de expertaje de por dónde podrían ir las posibilidades para estos escenarios próximos. Si nos hemos dado cuenta, pues ya prácticamente este 2021, en estas postrimerías de estas últimas semanas que se tienen, ya se está aperturando pues todo un escenario bastante dinámico para el 2022, pero ciertamente ese dinamismo también no hay que caer en una forma pues muy ingenua o falsacionismo respecto de dichas expectativas de gestión pública si no se tiene en consideración las grandes pautas importantes que realmente son la parte robusta de cada uno de los países. Entonces, al respecto, yo les pediría a cada uno de los ponentes, pasando en el mismo orden en el cual pues han participado el día de hoy, pues darnos una breve síntesis de lo que han comentado el día de hoy y dándonos pues tal vez una visión, tal vez no como bola de cristal, pero sí muy oportuna de cómo serían las visiones para el próximo 2022 a partir de esta gran complejidad que se ha presentado. Ciertamente creo que va a ser un aporte pues muy importante para la audiencia, pues de tener de primera mano de parte de cada uno de los investigadores del día de hoy, pues las posibilidades que se aperturan para el próximo año, que ciertamente aunque se ven muy interesantes, también tienen grandes retos. Muy en particular en el caso de Centroamérica, porque como hemos visto, procesos de elecciones intermedias ya es un elemento común en este año, e igual el caso centroamericano está muy próximo de celebrar elecciones generales en diversos de los países. En este caso, pues ya este fin de semana ya tenemos uno de esos primeros casos con la situación de Honduras, pero también ya están próximos la situación de Guatemala, de Costa Rica, de El Salvador, y obviamente la situación ya pasada del caso de Nicaragua. Entonces, por lo mismo, les dejaría este espacio a cada uno de los ponentes, un espacio no mayor a 2 o 3 minutos, para que nos den sus impresiones al respecto. Entonces, comenzaríamos al respecto con Patricia, por favor. Muchas gracias. Pues como conclusiones finales, desde el aspecto del crecimiento económico a través de la región, pues es bastante favorable, porque si bien se tuvieron números negativos en 2020, pues las proyecciones 2021 son bastante buenas, y sin embargo en 2022, aunque va a haber decrecimiento, no va a llegar a ser negativo. Si vemos las reactivaciones económicas que se han estado programando desde los entes públicos para hacer la reactivación económica, pues como les mencionaba, han sido favorables.
Ahora, cabe resaltar algo, eso es desde el crecimiento económico. Ahora, si nosotros hablamos de desarrollo económico, ahí es otro aspecto, en donde se involucran otras categorías, ¿verdad? Ya de índole demográficas, sociales, tecnológicas y demás, y ahí la complejidad es aún mayor. Entonces, desde el aspecto económico, pues el crecimiento sí es bastante bueno, inclusive según datos de la CEPAL, pues en el sexenio 2014-2019 se estaba teniendo un crecimiento promedio de 0.3%, y en este año pues está teniendo una proyección que se va a finalizar con 5.9. Eso quiere decir que es bastante favorable, no solo para la región, sino que para Latinoamérica completa. También pues tenemos que considerar todos estos aspectos de las variables macroeconómicas que también van a afectar en algún momento, como se mencionaba el aspecto de la inflación, que también es algo que está afectando a todos los países. También lo de las crisis de los contenedores, que sabemos de que es un aspecto que no solo para un país específico está afectando, sino que también de forma globalizada. También lo que es el incremento de los productos del petróleo, que también sabemos de que ha estado subiendo los aspectos dentro de los combustibles. En sí, hay un montón de variables que podríamos estar mencionando, pero en sí las proyecciones que se pueden visualizar son bastante fuertes. Eso sí, necesita bastante fortalecimiento, no solo de la sociedad, sino que también de las instituciones en sí, para poder salir adelante de toda esta problemática económica que se ha tenido a través y derivado de la pandemia de COVID-19. Gracias. Sí, gracias. Creo que parte de estas conclusiones o reflexiones finales, creo que hay ciertos puntos sobre los cuales quisiera mencionar. Uno de los primeros es de que toda la relación de empleabilidad o del ecosistema de mercados laborales está relacionado bajo la perspectiva educativa que tienen los propios candidatos. Esto se identifica de que todo el ecosistema laboral está definido dentro de perfiles de puestos de trabajo a los cuales se tiene una relación directa sobre el perfil académico que tiene la propia persona para poder estar en esa búsqueda y obtención de poder ocupar un puesto de trabajo, que en este caso sería su forma de empleabilidad. Pero a la misma vez también hay otros elementos que están interrelacionados y que era por lo que hacía énfasis de que toda esta dinámica laboral es un tema de un análisis multidimensional, porque tiene influenciado aspectos dentro de las formas de obtención del empleo, dentro del aspecto formal o informal, que bajo estas dos grandes categorías, la mayor parte que tienen las personas de poder obtener una forma de empleabilidad es a través de un formato de la informalidad. Y ahí es donde derivan mucho de esas situaciones o problemas sociales que pueden existir, problemas de acceso a la propia salud también, porque está relacionado a que la informalidad carece de un contrato de trabajo, o sea, una formalidad de poder establecer esa vinculación laboral entre dos personas o dos instituciones principalmente. Y sumado a eso, que es el segundo gran problema que se presenta dentro de este aspecto, que las personas no tienen acceso a un seguro social. Eso se traduce a que los sistemas de salud público en cada uno de los países colapsan. O sea, está saturado, o sea, nunca en ningún momento hay una tregua referente a la diversidad de situaciones en salud que puede existir. Y aquí no estoy hablando acerca de la situación del COVID-19, de la pandemia que sucedió, sino que aquí estoy hablando sobre el formato de la salud de las personas, incluso previo, antes de la pandemia, que únicamente en este caso se pudo visibilizar aún más con la propia pandemia, que los sistemas de salud estaban colapsados y que hubo necesidad de hacer acciones y que incluso están existiendo todavía acciones para cubrir esas necesidades de salud que tiene la población, sumado a toda la diversidad de otros problemas que ya no se les ha tomado tanta atención, pero que siguen presentes todavía en la actualidad. Y el tercer elemento, que es el que también está influenciado dentro de los mercados laborales, está relacionado a los niveles de pobreza en general que existen, de que son bastante altos en la región centroamericana. Eso se traduce principalmente con la informalidad, que únicamente está retroalimentando los procesos para poder
evadir o evitar poder alcanzar mayores niveles educativos que permitan un mayor desarrollo del ecosistema laboral. Eso significa de que todos queremos o toda la población busca tener acceso a elementos tecnológicos, pero no quiere alcanzar mayores niveles educativos con mayores complejidades, ya sea de pensamiento matemático, pensamiento computacional o de elementos de análisis, de reflexión o procesos sistémicos que permitan esa reflexión y alcanzar esos elementos que puedan permitir tener altas competencias para responder a una diversidad de un mercado laboral profesional, y únicamente está englobado dentro de las formas de empleabilidad en las cuales se relaciona directamente a acciones básicas, simples, rudimentarias, que no requieren un mayor compromiso o responsabilidad para poder desempeñar estos puestos de trabajo, que únicamente retroalimenta esas dificultades de acceso laboral en el sector formal, y que por eso predomine toda esa informalidad, que bajo este aspecto es una forma que incluso yo le denomino como un cáncer que afecta a las diferentes sociedades centroamericanas, y podemos englobarlo a todas las sociedades mundiales también, que limita ese crecimiento y ese desarrollo también. Y creo que esas serían parte de mis conclusiones o recomendaciones que les quisiera trasladar en este momento. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, ciertamente ya estamos entrando en la recta final de esta ponencia. Aprovecharé en esta última intervención que haré a título de ponente y como moderador para vertir no solo las conclusiones estrictamente de la ponencia que me ha tocado desarrollar, sino que algunas consideraciones ya finales a nivel de todo el panel. Entonces, muy en particular, desde la propia ponencia, ciertamente la cuestión más importante que podríamos recalcar es la prospección que tienen los diferentes escenarios de países centroamericanos en torno al fortalecimiento institucional. Si nos damos cuenta, claramente un gran llamado de atención es la situación de dejar fuera a diferentes países en esta cumbre democrática, y no es ciertamente por una cuestión que llegue a colocar en entredicho las situaciones a nivel geopolítico, sino que es prácticamente las situaciones de complicación que están teniendo la buena vecindad, obviamente la soberanía y autodeterminación de los pueblos, los cuales han sido también parte de las consideraciones de varios de los grupos, pero no está de más decir que ciertamente la situación que ha tenido con la denuncia de la Carta de la Convención de la OEA por parte de Nicaragua, o las situaciones que están teniendo de aceleración de deuda pública por parte de Costa Rica y El Salvador, y ciertamente los grandes retos institucionales a nivel de Guatemala y Honduras, son parte de esa nomenclatura que está pues magnificando la alta necesidad de liderazgo político. Ciertamente el liderazgo que se consideraría que tendría que estar desde la propia situación endógena del sistema de integración, en este caso muy particular, de la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema de Integración Centroamericana, y o también acompañado por el subsistema de integración económica, es parte de los retos que tienen que ser a consideración. Ciertamente el rol de este nuevo secretario económico de integración para Centroamérica es altamente fuerte. Asimismo, el rol para el nuevo secretario que se nombre dentro de este espacio que todavía está pendiente de formalización, ciertamente tiene grandes retos para la articulación. Ciertamente los grandes aspectos de la articulación tienen que atravesar no solo por la formalización, para poderse articular en un conjunto, en un llamado conjunto, para poder acceder a fondos basados en el cambio climático, que si bien se puede decir que hay total pertinencia, también tiene que enfatizarse los aspectos de cómo se van a aprovechar las nuevas formas de resiliencia económica para poderle dar una mayor soberanía endógena, sobre todo a nivel de productividad, a los países centroamericanos. Esto de manera pues muy profunda es parte de los elementos ya que están en el fondo de los elementos causales que se han manifestado a través de todas estas crisis migratorias forzadas, y que evidentemente retroalimentan grandes volúmenes de retos que se han ido pues agrupando dentro de los grandes pendientes, dentro de las agendas nacionales, pues al día de hoy pues se colocan como uno de los principales retos para no solo las próximas administraciones de los gobiernos centrales, sino que la propia continuidad que tienen los estados a nivel regional para poderse articular con un mayor nivel de eficiencia. Prácticamente estaría cerrando con dos de las recomendaciones que es parte del concurso y consenso regional, no solo de líderes ya consumados, sino que también de diferentes funcionarios públicos.
Al respecto, pues ciertamente no se trata únicamente de realizar deuda pública, porque incluso si se pudiera duplicar, triplicar, cuadruplicar los volúmenes de presupuesto público, siempre es persistente y pervive la situación de que el elemento de trasfondo es la calidad del gasto público. Ciertamente este es el meollo central, la manzana, el pecado original que ha trastocado los grandes elementos de la región y que ciertamente es el gran pendiente que al observarse de parte de observadores extrarregionales como los países del hemisferio norte u otros extrarregionales a los cuales pues se tiene alta vinculación a nivel regional, siempre coinciden en las mismas situaciones. Estas situaciones, evidentemente, el aspecto de la transparencia, la lucha contra la corrupción, los aspectos de lucha contra la impunidad, lo que hacen no es más que aterrizar problemas históricos que siempre han recaído sobre la falta de liderazgo político. Ciertamente es un momento idóneo para que toda esa oportunidad como gran enclave geopolítico a nivel centroamericano que no ha sido explotado apropiadamente, se despoje de todos esos elementos fácticos que únicamente pues, le han dado una forma tan adversa, sobre todo con ese aparecimiento de manzanas podridas que únicamente lo que han hecho es malograr el desarrollo de todos y todas que vivimos en esta región. Prácticamente con todo esto, para tener un aspecto ya positivo como a nivel de cierre, consideraría de que la visión que se tiene de Centroamérica es bastante próspera. Y ciertamente, más que esperar que provenga de un desarrollo artificioso o un liderazgo artificioso, creo que viene del propio empoderamiento de cada uno de los y las ciudadanos de esta región. Al respecto, creo que uno de los principales elementos como recomendación, ciertamente es la clase académica e intelectual, la clase universitaria, de la cual como masa crítica que ya supera a través de las universidades públicas, macrouniversidades de la región, el 1.000.000 de personas agrupadas, pues ciertamente es un gran potencial que ha sido pues descuidado, pero que prácticamente es el arma estratégica para poder abordar todas estas dificultades. Haciendo ese acopio, pues ciertamente lo decíamos el día de hoy por la mañana en la reunión bienal del CESUCA y hacíamos el mismo comentario. Por lo mismo, para poder ya dar cierre a este panel y tener pues una nota pues positiva, podemos ver de que la región centroamericana es un enclave no solo político, geopolítico y de alto desarrollo para el desarrollo internacional. Ciertamente hacen falta al respecto de la voluntad no solo política, sino que la participación ciudadana de todos y todas para que esto se lleve a buen término. Por lo mismo, creo que ya con esto estaríamos ya cerrando este panel. Les agradecemos a todos los presentes, incluso a todos aquellos que visualicen este video en diferido, de cómo la función pública, aunque ha sido menospreciada y malograda por manzanas podridas, ciertamente es de alta importancia. El trabajo tan noble de un funcionario público ciertamente tiene que estar revestido de esa nobleza, porque ciertamente los que se lo van a agradecer no solo es la historia, sino que las propias sociedades. Entonces, de esta manera nos permitimos también para poder felicitar de parte del área de política pública y desarrollo de Mahois, Guatemala, a todos los funcionarios públicos que el día de hoy se concentran en este cónclave tan importante para la región. Ciertamente todos los funcionarios que acuden aquí como representantes de este cambio, pues son también, y esperamos que sean elementos multiplicadores de estos conocimientos para poder generar no solo una mejor Centroamérica, sino que una mejor Iberoamérica. Gracias a todos por su atención, estamos siempre en contacto, estamos a su disposición. Que tengan buenas tardes.